Vaya megatrancazo que le acaba de dar el gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, a la Suprema Corte y en especial a la presidenta Norma Piña, al publicar una carta donde el presidente López Obrador le hacía de su conocimiento a la flamante presidenta del Poder Judicial que en plena madrugada del sábado pasado iban a liberar a 8 militares implicados en el caso de Guerrero, en el caso de los estudiantes de los normalistas, pero la mujer hizo caso omiso, hizo como que no le llegó ninguna carta, hizo como que simplemente la Virgen le hablaba y no hizo nada por siquiera pedir explicaciones al juez en turno que llevaba el caso. Esto está obviamente generando toda clase de escándalo, ¿no? Que esto está generando porque sabían ya los jueces lo que se venía, estaban al tanto de todo lo que iba a pasar y bueno, pues como ellos ya habían recibido también su mordida, ya habían recibido también pues su dinerito para poder permitir esta liberación, se quedaron callados. Vamos a platicar acerca de todo lo que está pasando en el caso Guerrero. Vamos a ver toda la información que tenemos para ustedes. Bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está lo que les digo. Hace unos momentos la Secretaría de Gobernación reveló la carta a Norma Piña en la que le advertía sobre la liberación de algunos militares vinculados a este caso, aprovechándose de la madrugada, aprovechándose del fin de semana para poderlo lograr. Dice Luisa María Alcalde, hizo pública la carta confidencial que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta también del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, donde hace de su conocimiento la resolución del primer tribunal colegiado en materia penal que otorga el cambio de medida cautelar a 8 militares vinculados al caso Guerrero. En el documento, la funcionaria recuerda que el pasado 30 de noviembre, los integrantes de este tribunal, magistrados Francisco Sarabia Asensio, José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco, estimaron fundado el agravio aducido por los acusados dentro de la causa penal 1-2023 y otorgaron el amparo a fin de llevar a cabo una nueva audiencia para el cambio de medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de la sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, este asunto resulta de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes, así como de las madres y padres que los buscan. Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad y justicia. En tanto, el Consejo de la Judicatura dio a conocer que la juez que ordenó liberar a los 8 militares impuso diversas medidas para sustituir la prisión preventiva oficiosa y garantizar que supuestamente se ordenara la fuga, entre ellas presentarse quincenalmente ante el juzgado de distrito a firmar, exhibir una garantía de 50,000 pesos y la prohibición de salir al país, por lo que deberán entregar su pasaporte al juzgado de distrito. Pero eso no quiere decir que no se puedan escapar, por ejemplo, por la frontera con Guatemala, ¿no? Eso es muy sencillo, no hay mucha vigilancia en esa frontera, por lo tanto, no hay tanto riesgo para que puedan cuidar, ¿no? Que no se vayan a ir de ahí. Entonces, fíjense, tuvieron que pasar más de un mes para que a la primera de cambio, cuando ya se había relajado la guardia, cuando yo creo que pensaron que el presidente ya estaba más tranquilo, pudieran dar o liberar a estos fulanos, estos 8 militares que hoy están en libertad. Y así, igual que dice el presidente, dice, no me sorprende, ¿sí? No sorprende al gobierno la liberación de militares vinculados al caso. Esto fue lo que el presidente estuvo diciendo hoy en la mañanera. Dicen, en el Poder Judicial hay intención política de proteger el caso. El presidente también declaró que quienes presionan a su gobierno con el tema en su momento le ayudaron a dejar en libertad a los más responsables. Vamos a escuchar. De acuerdo con lo que dijo Encinas. No estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial
desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto. Bueno, desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez y Casa. Y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron callados. Eso es lo que puedo comentar. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta del presidente. Se le ve bastante molesto. ¿Y por qué el presidente dice que no está de acuerdo con Encinas? Y es que Encinas, precisamente porque al ver cómo se estaban dando las cosas, sobre todo con la liberación de estos 8 militares, bueno, pues, ¿qué es lo que estuvo diciendo? Que él estaba muy decepcionado a los abogados militares porque sentía que es como si la propia Sedena estuviera litigando contra el propio presidente López Obrador. Dice, Alejandro Encinas denunció que hay abogados de la Sedena que están litigando en contra de las acciones del gobierno del presidente López Obrador para esclarecer los hechos de Guerrero. Que jueces y magistrados dejaran en libertad a 8 militares llevó a la FGR y a la Secretaría de Gobernación a unirse en contra de esa resolución. Entonces, eso es lo que comentó Encinas, quien por cierto salió del caso después de haber estado al frente durante todo el sexenio y salió en medio de amenazas, salió en medio de diferentes, digamos, metidas de pata, ¿no? que hicieron en su contra. Y bueno, pues tuvieron que sacarlo de ahí porque si no, su vida corría en riesgo por todas las amenazas que había recibido, a pesar de toda la seguridad que le pusieron, a pesar pues obviamente de brindar protección y todo, lo lograron sacar y esto fue un grave atentado en contra de la resolución del caso, porque si alguien sabía, si alguien había estado dedicado en cuerpo y alma estos últimos 5 años, había sido él, y muy triste que lo hubieran sacado de esa manera, ¿no? Entonces el presidente señaló, por eso les digo, al Poder Judicial de no hacerlo, de hacerlo quedar mal de manera deliberada por la liberación de los militares, ¿sí? Acusó que hay un interés político con la liberación de 8 militares porque buscan desprestigiar al ejército y hacerlo quedar mal y no castigar a los verdaderos responsables, ¿no? Entonces, por eso el cuestionamiento del presidente es ese, ¿qué buscan? Una, desprestigiar al ejército porque no quieren que haya una institución independiente. Quieren tener los que están detrás moviendo los hilos una institución sometida y lo segundo, hacerme quedar mal a mí. Pero ya estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas. Eso es lo que el presidente lanzó hoy en su mañanera. Vamos precisamente a seguir escuchando lo que el presidente dijo en torno a este aspecto. Asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que al día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador. ¿Y qué buscan? 2 cosas. Una, desprestigio al ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren
que haya una institución independiente, soberana. Quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal. Pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas, y lo vamos a seguir haciendo. Y les vamos a ir explicando poco a poco, porque es una maraña que dejaron y siguen. Imagínense, interviene la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego las organizaciones supuestas defensoras de derechos humanos, y ellos intervienen para que se elabore una sentencia y se libere a los responsables. Y como les digo, esto fue ya plan con maña. El 12 de diciembre el presidente emitió esa carta y lo dejaron pasar cuando creyeron que ya había pasado el peligro, de que ya el presidente había bajado la guardia. Entonces ya ahí aprovecharon para poderlos liberar, y el caso pues va a seguir completamente empantanado porque no quieren, hay muchos intereses de por medio, porque hay muchos involucrados que no o se resisten a que la verdad salga a la luz, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto el gobierno federal del presidente López Obrador no se va a quedar quieto, no va a claudicar. Ya acaban de pedir a la FGR más órdenes de captura contra militares acusados por este mismo caso, pero bueno, ya si nos ponemos en manos de la FGR, pues ahí ya empezamos mal, toda vez que sabemos que la FGR de Gertz Manero no ha funcionado, ha sido totalmente poco acertada. Dice, el gobierno federal respaldó el reclamo de la FGR contra el Poder Judicial por la liberación de 8 militares acusados por el caso Guerrero. Solicitarán a la FGR que, de ser procedentes, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las instancias de investigación. Señala que el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Además, que no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Acusan a jueces de liberar en total a 62 acusados que fueron obviamente muy maltratados, pero que no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás N., actualmente prófugo en Israel, y por el cual Marcelo Ebrard nunca pidió la extradición. Nos estuvo dando a tole con el dedo, nos estuvo engañando, nos estuvo ahí jugando el dedo en la boca, y simplemente nunca pidió la extradición, y eso está comprobado. Hasta ahora que ya no es canciller, se ha podido avanzar. Lo mismo en el caso de su socio Andrés Roemer, lo mismo. Dice, según el gobierno, la decisión de liberar a militares es para favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al ejército y de esta manera seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Yo creo que vamos a llegar al final de este sexenio sin poder conocer qué realmente pasó. Eso ya creo que está más que claro. No por falta de ganas, no por falta de esfuerzos, sino por mucho interés de por medio. Y ahora salen diferentes jueces a decir que no hubo ventajas indebidas para 8 militares liberados en caso de Ayotzinapa. Es una asociación que explicó la resolución de la juez Duarte luego de que la FGR la acusó a ella y a los magistrados de dar ventajas indebidas a los 8 militares. Entonces, entre ellos se protegen, entre ellos salen y de alguna manera buscan, ¿no?, la manera de
defenderse, de hacerse las víctimas, de hacer ver al presidente como una persona que pues está buscando venganzas, que es la que está actuando como verdugo, como victimario, y pues así, simplemente con el pretexto de el supuesto Estado de Derecho, se han cometido las peores atrocidades en la historia de la humanidad. Ah, porque como viene la ley, pues entonces yo soy muy recto, soy muy legal y hago lo que dice la ley. Aunque la ley diga, mátenos a todos, yo soy muy recto y sigo lo que diga la ley. Eso es el Estado de Derecho. Por eso les digo que en nombre del Estado de Derecho han sucedido las peores barbaries en la historia de la humanidad. Así de simple y así de llano, ¿no? Pero bueno, por lo pronto llegamos ya al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide, todos los días tenemos transmisión a las 4 de la tarde para que no se la pierdan. Nos vemos hasta la próxima.